usted el señor portaveu de veïns que des que hem entrat el que fet és pujar impostos. Hem 18 mesos i avui és la primera volta que anem a portar un punt per a pujar impostos. Ui, en 18 mesos no hem pujat els impostos. Yo a mí lo que me sorprende es que aquí, no sé, se sufra amnesia o algo y tan rápida. Yo leo en la moción, visto que esta subida supone la tercera consecutiva, no sé, parece que no se había subido el IBI anteriormente. El año pasado yo creo que lo vimos todo en prensa, todos, que iba a subirse un 6,5% el IBI el año pasado y un 6,5% en este. Y vimos la foto del señor Ojilés junto al señor Vidal anunciándolo. No sé si eso no es subir los impuestos. Después le voy a pedir, mire, que vayan al acta número 10 que hemos aprobado ahora en este pleno. En la página 18 podrán leer qué es lo que dice. En ese momento, el día 30 de julio, que era el pleno correspondiente al mes de agosto, les dije que su plan era el siguiente: asustar a la gente con que iba a subirse el IBI un 19,5%. Y luego iban a anunciar una reducción del 17%, o sea, al 17 o 16%, y después iban a colgarse la medalla de que habían reducido el IBI. Pues la verdad es que fui muy optimista, porque todavía quise una reducción mayor, pero no. Se ha quedado en una subida del 17,5%. Porque lo que estamos hablando y lo que estamos tratando hoy aquí no es una reducción del 2%, es una subida del 11%. Hace unos meses, unos meses vino una petición o un informe de la gerencia catastral diciendo que si no se cambiaba iba a subirse un 13%. A razón de ese informe, de ese escrito, fue esta intervención en el Pleno. Y ya se lo dije. Esto, de alguna forma, apoya lo que estaba diciendo antes. Parece que vivan ustedes en una realidad paralela. No sé si saben ustedes que Monóvar tiene 1.800 parados, de los cuales 779 están entre 25 y 44 años. Y casi 1.000, exactamente 998, tienen más de 45 años. Estas personas son las que sacan adelante las familias, porque entre esas edades más o menos son las que sacan adelante las familias. Yo lo que veo aquí es que se está castigando sobre todo a la gente. Estamos subiendo por encima de lo que dijeron el año pasado. El año pasado dijeron que iba a ser un 6,5. No, un 11 es lo que estáis subiendo ahora mismo. Nosotros vamos a votar en contra. Y como le digo, ustedes desde que han entrado no han hecho otra cosa que subir los impuestos. Y siguen haciéndolo. Es más, hoy, como he dicho que íbamos a comentarlo, aquí hoy se suben los impuestos de nuevo. Buscar nuevos ingresos. Creo que también la labor del gobierno es facilitar que empresas vengan a Monóvar. En los puntos siguientes vamos a ver cuáles son las medidas que han hecho ustedes para que nuevas empresas vengan a Monóvar. Pero por ahora lo dejo ahí, que su labor, aparte de venir aquí y subir los impuestos, es favorecer que nuevas empresas creen puestos de trabajo en Monóvar, cosa que no se ha producido. Y les voy a decir una cosa, a mí se me caería la cara de vergüenza de venir aquí y aprobar lo que van a aprobar ustedes, porque están aprobando una subida del 11%, no una reducción del 2% como viene ahí en la moción. Yo no les voy a pedir que no voten a favor, porque ya se lo he pedido muchas veces. Vosotros sabréis lo que estáis haciendo. Pero yo, por vergüenza, si estuviese en vuestro lugar, yo lo retiraría del Pleno. Y lo traería otro día con una reducción que como mínimo, y no lo comparto, contemple el 6,5% que dijeron el año pasado que iban a subir, porque han incumplido otra vez sus palabras.
Como les digo, vamos a votar en contra porque no vamos a ser cómplices de esta tropelía. Porque encima me gusta, bueno, no me gusta la verdad, pero tienen ustedes el cinismo, ¿no?, de poner en la moción que como es la tercera subida y el incremento es demasiado elevado, que se estudie la reducción del 2% porque lo hacen para minimizar el impacto que tienen en las economías familiares de Monóvar. Es increíble. O sea, estáis subiendo un 11%. Increíble. Nada más. És que, si no passa res, i espero no equivocar-me, però si no passa res, no tornarem a pujar l'IBI en el que queda de legislatura. Espero no equivocar-me, que les coses isquen bé i les negociacions en els bancs, que pareix que van per bon camí, també tinguin un bon resultat. Per últim, també posa en l'informe que al regularitzar els 2 milions d'euros que l'any passat, que en anys anteriors se van gastar sense consignar a pressupost, l'any passat aquest remanent de tesoreria estarà en negatiu en 1.443.000 euros. I per tot això, la interventora ens diu que no hauríem ni de baixar al 10,6% des del 13%, conforme està la situació actual de l'Ajuntament. Aquesta és l'única justificació de fer la pujada de l'IBI, pagar tots aquests bufos que tenim. Si vostès, en els anys anteriors, hagueren gestionat bé, ara no sols no se pujaria, sinó que se baixaria i molt l'IBI. El problema és que ara, entre bancs i interessos, tenim que destinar 2.200.000 euros a l'any per a pagar coses que ja s'han gastat. Jo li diria que se calmara un poc, no passa res, que estem aquí parlant tranquil·lament. Li conte la reducció del deute, que és l'únic que han fet, evidentment. O sigui, és que no podem fer altra cosa. Que jo sàpiga, el Partit Socialista i el Partit Popular van acordar que la prioritat era en els bancs, i és el que vostè s'ha referit. Directament els bancs. Estan reduint el deute, claro. L'any passat se van adelantar els canons de l'aigua. Se van enviar 500.000 euros de la Generalitat. No va pagar el préstamo de proveedors. Evidentment que se té que reduir el deute. Evidentment. És que si no s'haguera reduït, bueno, no sé el que vostè faria aquí. Després, aguarda que l'IBI no se munti més en aquests 4 anys. Un 17,5%. Encara vol muntar-la més? Si ja ho reconeix vostès en la moció, que l'increment és demasiado elevat, que el ritme de l'increment és demasiado elevat. O sigui que ja està anunciant que possiblement, si no li quadren els comptes, va a tenir que tornar-se a muntar l'IBI. Respecte a lo que diu intervenció està aquí per velar per l'Ajuntament, per a vosaltres, volar votar del poble, perquè veleu per ells. I és així. Intervenció mira per l'Ajuntament i vosaltres deveu de mirar per els ciutadans. Així no és. Jo sé que sap mal que voldrien les veritats a la cara i que voldrien que esteu muntant el 17,5% l'IBI, que és el que heu fet, avui aquí un 11%, quan en Monòver tenim 1.800 parats. Vostè ens diu que en lo de l'Abroso, que no està fent res que no estiguen fent en altres ciutats d'alrededor, evidentment, però vostè sap que la tassa de paro en Monòver és molt alta. Sap que la renta en Monòver respecte a les poblacions d'alrededor és molt baixa. Pinós, la que fa la pedania de Monòver, té més renta que nosaltres. Vostè té que reconèixer que està muntant impostos en una situació complicada per a famílies de Monòver. I quan li ha dit que sols fa de muntar impostos és perquè sols ha fet això.
Hacer lo que podría hacer cualquiera, lo fácil, lo cómodo. Necesite 100.000, munte 100.000. És lo fàcil. Vostè, com a abans, pareix que sols vega números, però el poble té persones.